Y si hay algo que una crisis crea, es que las personas, sus recursos, lo quieren cuidar hasta más no poder. Y en ese sentido, yo creo que algo que se pudo notar es que las personas que eran más creyentes, por ejemplo, para introducir el tema de las criptomonedas, en Bitcoin, Ethereum y todas las otras, quisieron salir gran parte de ellas de eso y emigrar a un commodity más seguro como el oro o incluso al dólar como moneda. Entonces, ¿qué tú nos puedes decir sobre las criptomonedas y el uso de ellas en los mercados financieros como moneda reserva, o sea, como moneda del peer-to-peer para transacciones, o si ella siempre va a ser, el Bitcoin, una moneda de inversión, de especulación? Pero yo quisiera, Mark, antes de que Manuel responda esa pregunta, primero arrancar por lo básico. O sea, primero tú decinos qué es una criptomoneda. Claro. ¿Es una moneda o es dinero? Definir ese tipo de cosas. ¿Tú pudieras ayudarnos con eso? Sí, claro que sí. En el caso del dinero, siempre los economistas han hablado de tres funciones que tiene que jugar el dinero. Como medio de pago, como unidad contable y como un almacenamiento de valor, o sea, que guarda valor. Esos son los tres casos, las tres dimensiones del dinero. O sea, como las tres características. Las tres características básicas que la mayoría de los economistas y los libros de texto, digamos que te definen lo que es el dinero en función de esas tres características. Okay. A través de la historia de la humanidad, bueno, ustedes tienen aquí un libro de Harari, pero no recuerdo en cuál de los libros de Harari, pero hay un libro de Harari que se llama, que es sobre el dinero, que es sacado de uno de los otros tres, no sé de cuál, no recuerdo ahora bien, pero que te da una buena explicación de, por ejemplo, de la historia del dinero. Y hay bienes que han tenido las funciones de dinero. Sí. Hay casos emblemáticos, por ejemplo, que las prisiones, lo que le llaman en Estados Unidos la comisaría, ¿verdad? Que es lo que tú compras como el colmado de la prisión, que los cigarrillos se vuelven dinero. Y la gente comienza a transar con el trueque. A través del trueque o a través de las operaciones que los familiares te dan un prepago y tú puedes... Entonces, después tú tienes bienes que tú puedes utilizarlo como dinero. O diferentes artículos que ustedes saben, por ejemplo, a través de la historia, en algunas civilizaciones, los caracoles. Sí. Eso servía como dinero. Sí. Entonces, al final, hay activos que a veces combinan dos de esas características y la gente comienza también a confundirlo con dinero, pero no necesariamente tienen las tres. Desde que comenzó la era computacional moderna, los economistas decían, bueno, quizás el futuro del dinero, y hay una cita muy emblemática de Milton Friedman, de ese gran macroeconomista y premio Nobel de Economía, que decía, bueno, quién sabe cuál va a ser la futura, cómo va a encarnar el dinero. Quizás sea bytes dentro de un computador. O sea, fíjense cómo ya en los años 80, Milton Friedman estaba diciendo, bueno, es que en el futuro el dinero pueden ser bytes dentro de un computador, asociándolo con lo que ya él estaba viendo a nivel de desarrollo computacional. Sí. Y esa intuición fue totalmente acertada y visionaria, porque el tipo no te habló de criptomoneda, pero te dijo que iba a ser algo digitalizado. Y es la realidad que nosotros tenemos hoy día, porque ustedes saben que la mayor parte del dinero son los activos financieros, y muchos de esos activos financieros están desmaterializados y son anotaciones contables. Y esas anotaciones contables ahora están en sistemas informáticos y por ende son bytes dentro de un computador. Claro. Entonces, fíjense cómo ahí esa predicción se hizo una realidad. En el 2008 hubo un papel que se publicó en Internet de la autoría de una persona o de un grupo de personas, porque no se sabe, y firmado como Satoshi Nakamoto, que presentaba al mundo una nueva tecnología que se llama cadena de bloques, o DLT en inglés, Distributed Ledger Technology, donde había una propuesta de descentralizar y de desintermediar el dinero. ¿Eso viene de raíz del 2008 por la crisis bancaria o...? Fue en el 2008, ¿no? ¿O es coincidencia simplemente? Yo creo que fue una coincidencia, pero también quizás fue en esa misma ola de indignación. Cuando eso ustedes se recuerdan que estaba los movimientos estos de Occupy Wall Street, que era una grande protesta. Yo recuerdo, por ejemplo, en Londres, en la Catedral de San Pablo, la gente que estaba, un campamento que había en contra de Wall Street, de Nueva York también. Entonces, había una serie de movimientos de indignación porque, producto de esa crisis, además de que existieron unos salvamentos bancarios, donde la gente sentía que se estaba dedicando el dinero público para salvar a bancos. El Chapter 11.
que es la regla verde de Estados Unidos de Chapter 11. También hubo una legislación en el 2010 que se llama Dodd-Frank, que es una legislación como una respuesta a la crisis. Pero además de eso, hubo una indignación colectiva porque muchos de esos salvamentos devinieron en crisis fiscales para esos países, donde tenían menos dinero para la educación, para la salud, porque habían hecho unos salvamentos a unos banqueros, que se habían pagado los bonos, que no tuvieron que devolver dinero, donde no había gente presa. Entonces eso es lo que los economistas le llaman una externalidad negativa de la crisis, de que la crisis nos cuestan plata. Entonces ahí sale publicado ese papel, y ese papel, la premisa de Satoshi Nakamoto es muy sencilla, es descentralizar el dinero. Si ustedes se fijan en la economía moderna, hay estructuras de redes que están centralizadas. Por ejemplo, tenemos bancos centrales, que son bancos de bancos en la mayoría de los países. Tenemos en los mercados de valores depósitos centralizados. Sí. Tenemos en los mercados derivados cámaras de compensación que se llaman entidades de contrapartida central. O sea, la centralización en los mercados ha jugado un rol muy importante. Sí. Y el papel de esta premisa es elimina la centralización. Y vamos a, de alguna manera, tener sistemas de anotaciones descentralizados en diferentes nodos. Y utilizando una tecnología de encriptar, se crea una propuesta de un sistema financiero o de un sistema de pago descentralizado, donde hay diferentes nodos, donde hay unos componentes de encriptado y unos algoritmos que hay que resolver para generar unas soluciones que son remuneradas. Okay. Y ahí nace, digamos, la propuesta de lo que era una moneda llamada Bitcoin. Okay. Eso fue en el 2008. Habían obviamente entusiastas, sobre todo algunos abogados y algunos entusiastas de la criptografía, que estaban muy emocionados con esta propuesta y que lo veían como un futuro para el sistema bancario y el sistema monetario de todos los países del mundo. O sea, lo veían como una alternativa. Y ahí entonces nace la principal criptomoneda que se llama Bitcoin. Hay algunos autores como Nick Szabo, por ejemplo, que ustedes quizás han escuchado hablar de él, que es un criptógrafo, pero también es un abogado conocido, que tenía muchos años hablando de contratos inteligentes y de criptomonedas, criptoactivos, o sea, activos encriptados a través de los computadores. Incluso había tenido un negocio en algún momento que trató de vendérselo a los bancos como un sustituto al sistema de SWIFT, por ejemplo, que no fue muy exitoso porque esto es como un teléfono. Si tú eres el único que tiene un teléfono y tú no tienes a quién llamar, eso no sirve de nada. Claro. Ahora, si es como la película de Facebook. Si Zuckerberg era el único en Harvard que tenía Facebook, él no tenía a quien brechar. Entonces, se acercó con la que lo usaba como para ver a las chicas. Sí, porque si eran las que eran bonitas, las que no, era así al principio. Era medio stalker, ¿verdad? Para ver a las chicas y eso. Pero entonces, si tú eres el único que está en Facebook, no te sirve de nada, porque eres el único. Pero en la medida en que hay más gente usándolo, es mejor. Y eso se llama efecto de redes o network effects. Y eso es algo que el dinero lo tiene. Porque el dinero la gente lo acepta. O sea, cuando hablo de dinero, la moneda tradicional. Sí. Entonces, ahí, en ese momento, nace Bitcoin y nace sobre todo el papel de la tecnología de un sistema monetario distinto a través de la cadena de bloques o blockchain o DLT, como también le llama mucha gente, Distributed Ledger Technology. Cuando tú ves, por ejemplo, Distributed Ledger, es que ledger es libro de registro y distribuido es que no está centralizado. Entonces, fíjate que nosotros tenemos registro de propiedad en la economía. Sí. Hay un registro de vehículo, de motor, o hay un registro de propiedad inmobiliaria y son centralizados. Y este sistema lo que te dice es que no. Lo que tenemos que tener es un sistema descentralizado donde todos los nodos se comunican y se actualizan juntos. Entonces, la misma información que tiene un nodo la va a tener otro y lo hacen de manera sincronizada. Y eso también se supone que es parte de las grandes bondades que los creyentes de los beneficios de la tecnología de cadena de bloques promueven, de que, por ejemplo, es incorruptible, de que es difícil falsificar una entrada. Y ahí, entonces, el problema del nacimiento de Bitcoin y de la tecnología de cadena de bloques es que como viene en el mismo concepto de un papel, la gente a veces tiende a confundirlas y lo usa de manera intercambiable
como que Bitcoin y blockchain es lo mismo. Ok. Y después el Bitcoin, perdón, comenzó a tener una reputación no tan buena al inicio. Porque ustedes recuerdan que había una especie como de Amazon de droga y de Sí, claro. sicarios. Sí. Eso se llamaba Silk Road, Silk Road. la ruta de seda. Era como Sí. el Amazon, Sí, sí, si ya tú querías sí, matar a ya tu sí. suegra, Sí. Pero eso O si está tú querías en el que- dark web. eso está en el dark estaba en la web. web Deep oscura, web. en la dark web. Y ahí, bueno, la gente que quería matar a la suegra o la gente que Compraban- quería comprar utilizaban hachís, ese medio de pago, ¿no? utilizaban esa red y utilizaban como uno de los medios de pago la cadena de bloques. Entonces, ¿qué ocurrió? Le devino un estigma porque el FBI le cayó a Claro. Silk Road y a los individuos que estaban detrás de eso. Y eso generó problemas legales. Y como la gente pagaba con Bitcoin, como que esa mala reputación se le pegó al Bitcoin y se le pegó a la cadena de bloques. Claro, se creó una clase de estigma de, bueno, si tú tienes Bitcoin es porque tú comercializas en ese... Hace En cosas ese así. mercado, Sí, por así que decirlo. era como una moneda De mala vida. de trueque de la gente que hacía, de los criminales. Claro. Y eso fue un poco, digamos, parte del estigma inicial de por qué la gente como que le salía corriendo al Ok. Bitcoin. Pero hermano, ahí, para yo aclarar algo, que estoy confundido. Tú me estás diciendo que el Bitcoin entonces es como la primera criptomoneda, o sea, que nacen juntos, por así Con decirlo. el blockchain. Con Con la DLT tecnología o del la tecnología de Ok. cadena de bloques. Entonces, a partir de ahí ya entonces viene otro concepto, que es el concepto de los criptoactivos. Ok. Y hay esa misma tecnología de cadena de bloques. Mucha gente comenzó a verla como la solución a muchos problemas. Pero también comenzaron a venderlo como la solución para todos los problemas. Y también comenzaron a verlo como la solución sin problema. O sea, era como que... Todo. Entonces, Y ahí nunca se vio como un problema también. mucha gente lo vio como un problema porque, por ejemplo, si ustedes recuerdan, para minar Bitcoin, tú necesitas una capacidad computacional muy elevada. Sí. Sí. Y los mineritos y el ruido. Entonces, eso también consume mucha energía. Sí. Entonces, eso no puede ser la solución del sistema de pago, algo que sea... Que que cueste más minarlo que lo que tú vas a recibir de beneficio, porque eso Claro. es destrucción de valor. Y una serie de problemas asociados con el tema de la tecnología. Hay gente que decía, por ejemplo, que no, que el Bitcoin es una solución buscando un problema. De manera paradójica, Sí. de que, ok, tú tienes una tecnología y es como la solución para todos los problemas y no necesariamente es así. Hay cosas que quizás tú lo resuelves más eficientemente con otra solución. Entonces, eso se fue desarrollando a partir del 2008, cuando se va desarrollando la tecnología y más gente la está utilizando. De repente, surge un interés masivo, popular, en cripto y en Bitcoin. Y ahí viene la primera burbuja de Bitcoin. Y ustedes cuando ven, por ejemplo, el histórico de los precios de Bitcoin, ven donde se arma la primera burbuja. Y después hubo como un plató y se desinfló un poco esa burbuja. Y después vino una segunda burbuja de Bitcoin. En ¿Dónde? 2021. Tipo Sí. 2021. Sí. Y entonces lo que ha ocurrido ahora es una especie de lo que le llaman el invierno de cripto, donde la mayoría de esos activos han perdido valor. Sí. Como había mucha expectativa, surgen otras criptomonedas. Cuando yo digo criptomonedas, yo digo monedas que están encriptadas en una cadena de bloques. Que hay miles. Que hay por lo menos 3 o 4 más que ustedes han escuchado, por ejemplo, Litecoin o Ethereum. Ethereum. Sí, Ethereum. Hay una que se llama Bitcoin Cash, que son comprobables de que son cripto que existe y que está sobre una cadena de bloques. Pero entonces ahí surgió otro problema, que eran las llamadas Initial Coin Offerings, que eran que cualquier firma sacaba un papel blanco y decía que era una y decía que era una criptomoneda, no solamente una moneda, sino una criptomoneda, que eso implica que está encriptada en una tecnología de cadena de bloques, y lo usaban para levantar fondos. Sí, la alternativa a un IPO Exacto. público. Correcto. Y ustedes saben que ahí eso comenzó a generar, digamos, tensión con los reguladores de valores del mundo, Sí. porque si muchos reguladores, como la SEC, SEC, que es el regulador de valores de los Estados Unidos, tiene una visión funcional de lo que es un valor negociable y de lo que es una oferta pública. Entonces, ahí, por ejemplo, los académicos distinguen entre
lo llamado tokens que son título valor, que eso se comporta como si fuera una acción, como si fuera un bono. Y identificaron también tokens que son como medio de pago y unos tokens que son le llaman de utilidad, utility tokens, o como de lealtad. Por ejemplo, como los fidepuntos, o si tú estás en un plan donde te dan unos puntos de fidelidad. Que a veces tú lo puedes usar como medio de pago o lo puedes convertir en dinero. Entonces ahí es donde la frontera comenzaron a desdibujarse hasta tal punto de que tú dijiste miles. En un papel de la Unión Europea yo leí una vez 700,000. O sea, se volvió un problema de política pública porque si tú tienes cientos de miles de ICOs, como le dicen en inglés, ICOs, ICOs, tú no sabes si eso es de verdad o si es aceite de culebra que te están vendiendo. Y se volvió un tema de política pública, ¿tú sabes? Claro, porque la gente está poniendo el dinero, comprándolo. Sin saber si es verdad o es mentira y sin nadie que te esté confirmando. Entonces, por eso hay que hacer esa distinción de todo este boom que han tenido las cripto. Porque hay cosas que realmente no están soportadas en una cadena de bloques y que son simplemente criptofraudes. Tú sabes que el mundo se divide entre criptoescépticos y criptoentusiastas. Crypto believers. El versículo el versículo de la Biblia de cripto es todo lo puedo en cripto que me fortalece. Y mucha gente cree en eso así ciegamente, sin necesariamente saber si los fundamentos son de verdad o no. Claro. Yo creo que uno de los casos más emblemáticos recientes es el de FTX, esa plataforma. Sí. ¿Qué futuro tú le ves, por ejemplo, al Bitcoin? Pero me gustaría que Manuel comente un poquito de ese caso de FTX, que fue un caso que sonó mucho. O sea, ¿qué realmente pasó ahí? O sea, no sé, si nos puede dar un poquito más de detalle. Mire, es un caso tan interesante que ustedes conocen al periodista económico Michael Lewis, que ha escrito, por ejemplo, el libro de Moneyball sobre, a Jorge y a Mark. Yo no sé si a ti también te gustan mucho los deportes. Yo sé que ellos... Me gusta, yo la veo, lo veo un poquito. La película de Brad Pitt, Moneyball. La película de Brad Pitt y una técnica, yo no soy muy de deporte, pero sé que se llama Cybermetrics, algo así, que es como la econometría aplicada a los deportes. Ese periodista, que es un matatán del periodismo económico, que ha escrito sobre la crisis financiera, que escribió también un libro de Amos Tversky y Daniel Kahneman, es un súper periodista económico. Va a sacar un libro ahora en octubre del caso de FTX. Okay. Lo que había era un muchacho joven, como de la edad de ustedes, llamado Samuel Bankman-Fried. SBF, le dicen. Eran las iniciales de su nombre. Un chico muy inteligente que estudió en una buena universidad en Estados Unidos y que de repente comienza una compañía donde él va a gestionar una plataforma de criptomonedas y también de compraventa de criptomonedas, lo que le llaman un exchange, ¿no? Una plataforma, un mercado o una bolsa, porque es una especie de bolsa. Y además sacó su propia criptomoneda también. De repente este chico y ese negocio, FTX se llamaba, despegó y comenzó a recibir respaldo financiero de muchos inversionistas institucionales del mundo de startups muy importantes, los llamados Venture Capitalists, los VC. Le comenzaron a dar muchos fondos porque se veía como un proyecto sumamente creíble y entre todos los que estaban ofreciendo ICOs y plataformas, se volvió como que el tipo más confiable porque tenía una buena expresión. Además, venía de un background muy positivo, se veía. Sí. Sus padres son profesores de Derecho en Stanford, que ustedes saben que es una de las mejores universidades del mundo. El tipo, yo creo que estudió en MIT, que es una también de la Universidad Tecnológica 1A de Estados Unidos y del mundo también, o sea, a nivel científico. Tenía buenas credenciales. Rápidamente se volvió un agente muy importante, muy influyente. Yo creo que era uno de los principales donantes de uno de los dos partidos. No voy a decir cuál, pero uno de los del Demócrata. Pero, no voy a decir cuál, del Demócrata. Pero sí. Las iniciales solamente. No del elefante, sino del burro. O es al revés. Yo creo que al revés. Es al revés. Bueno, ustedes saben cómo es. Entonces, de repente, estaba patrocinando equipos deportivos profesionales. Tenía como... figuras que promocionaban la marca a gente muy influyente del mundo de los deportes,
como por ejemplo Tom Brady, el futbolista, su esposa, que también eran inversionistas. Le estaba yendo muy bien. El tema era el tema regulatorio, ¿verdad? Que no sabían si lo que él estaba haciendo era legal o no. Entonces, él se va a las Bahamas con la empresa. Y en la empresa está la novia de él, que es una chica que estudió en Stanford, matemática, pero un grupo de gente también. De repente resulta que él está tratando de vender el negocio a un competidor. Y las negociaciones se caen. Y fue algo muy... Red flags, muchos red flags. Muchos red flags, ¿verdad? Muchas banderitas rojas. Muy millennial también. O sea, de que te estaban diciendo, se estaban peleando por Twitter. Uno diciendo, no te voy a comprar, ya esto se cayó. Y eso fue levantando también otras banderas. Y de repente sale que el tipo tenía una contabilidad extremadamente desorganizada. De que tenía activos que no eran activos reales ni realmente valorados. Y que aparentemente tenía una compañía paralela que se llamaba Alameda, donde ellos se supone que estaban dando asesoramiento, que a la vez tenía muchas transacciones vinculadas con la plataforma FTX. Okay. A lo que eso se traduce, señores, es a un gran fraude. Claro. De miles de millones de dólares. Entonces, inmediatamente entra un abogado especialista, que son los abogados de Chapter 11, como dijo Mark anteriormente. Yo no he leído los documentos de la declaratoria de quiebra, pero yo recuerdo que ese abogado era como que uno de los especialistas en los casos emblemáticos como Enron y otro caso de fraude grande. Y ese tipo, que es un abogado de quiebra, un gurú, dijo, no, es que esto está en otra dimensión. Porque los tipos ni siquiera tenían una contabilidad organizada. Algo tan básico como lo Y que aún me ha así contado. llegaron tan lejos. Bueno, Entonces, eso es lo que hace que sea un sancocho muy difícil de tú resolver. Porque cuando tú tienes un fraude, si por lo menos la contabilidad está organizada, tú sabes que hubo un fraude y tú sabes por dónde salió y por dónde entró. Pero si es un desorden... tú no sabes por dónde arrancar. Y ese problema, o sea, no tuvo su origen en que esos tipos de activos no se encontraban regulados. O sea, eso es básicamente lo que le dio el origen al problema, digo yo, porque no está supervisado por la SEC. No. De hecho, y es una buena pregunta que tú haces. Y yo disculpa no... que te interrumpa. Sí, SEC sí. es... Securities and Exchange Commission. pero en español... Sería la superintendencia de valores. Exacto. Sí, sería la superintendencia. Es el regulador, de valores del mercado de valores de los Estados De Unidos. los Estados Unidos. Excelente. Que viene desde el 1933 o 34, cuando fue que se crearon las reglas con Franklin Delano Roosevelt. O sea, una cultura de mercado de valores muy Sí, larga sí, en muy Estados larga. Unidos. Y eso yo creo que esa pregunta es la pregunta que está abierta. Yo no tengo una respuesta sí o no. Lo que se dice, por ejemplo, es que el regulador de valores de Estados Unidos venía con una propuesta. Y venía con una propuesta regulatoria muy en línea con lo que ha hecho el regulador de la Unión Europea, donde se aprobó una directiva que se llama MiCA, le llaman, que es sobre criptoactivos y que te define muy bien lo que es un criptoactivo y la plataforma y todo eso. MiCA, M-I-C-A, que es Market in Crypto Assets en inglés, las siglas son en inglés, mercado sobre criptoactivos. Pero cuando explotó lo de FTX, aparentemente lo que dicen algunos analistas, porque el regulador de valores no lo ha dicho, la SEC se vio totalmente desinflada en su intención de regularlo. Y lo que decidió fue comenzar a sancionar. Okay. O sea, fue tan grande el fraude y fue tan decepcionante lo que era la empresa emblemática de lo que se iba a regular, que era mentira, que era un fraude, que los tipos dijeron, no, olvídate de eso. Nosotros lo que tenemos que ahora es comenzar a enviar procesos sancionadores y a meter multas, porque esto no vale la pena ni siquiera regularlo. O sea, Bueno, y preso a él, al fundador. sí. Que fueron a Bahamas y se lo llevaron y está en Estados Unidos, o sea, que lo van a juzgar. Lo van a juzgar. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿se puede regular? Se puede regular, pero lo que estamos viendo es que los riesgos son muy altos para los inversionistas y para las personas. Porque ahí era un fraude y él estaba captando fondos y estaba engañando a la gente. Pero hay otros fraudes que se han hecho donde hay gente que le confía dinero a gente
Por ejemplo, en Canadá incluso hay una serie de Netflix. Nosotros lo han visto, un documental. Sí, buenísimo, Muy, buenísimo. muy bueno el documental, no recuerdo el nombre. Pero es sobre un tipo Que fingió su muerte y no sé. que hasta el día de hoy las autoridades en Canadá presumen que él se murió. Pero el tipo tenía lo mismo, una plataforma, y de repente la plataforma dejó de funcionar, donde él además de eso hacía cambio, ¿verdad? De divisa, de dólares canadienses y de dólares, hacía cambio a cripto, pero él era el mismo que te lo guardaba. Entonces, ya ahí desde que tú tienes a alguien que te vende y además te da custodia, es un conflicto de interés que en la mayoría de los países del mundo está separado. Pero como él era el que te vendía, pero también te custodiaba y también pagaba por ti y te devolvía el dinero para atrás en la moneda en que tú lo pidieras, de repente desapareció el tipo. Y resulta que el tipo fue a la India y en un viaje a la India se murió. Y lo enterraron y nadie vio el cuerpo. Y la esposa quedó viuda. Con todos los problemas. No, quedó viuda. Bueno, No, pero se estaba riendo en el funeral. Entonces Bueno, fue que empezaron las sospechas. es una serie muy interesante de Netflix. Quirinito Entonces, parte 2. ¿qué ocurre? Hay criptoactivos que son, digamos, yo no quiero decir legítimos, pero vamos a decir reales. Porque el Bitcoin existe y el Ethereum existe. Claro. Sí. Ahora, si tú no inviertes directamente, o tú lo haces a través de una plataforma y realmente no te están vendiendo lo que te están diciendo, o tú lo haces a través de un individuo que te dice, como ha pasado aquí en Dominicana, Sí. gente que dice, sí, yo estaba invirtiendo en Bitcoin para la gente. Sí, claro. Y si no hay un respaldo de una billetera fría o de una billetera caliente o de una cuenta en una plataforma Un tipo Sabaldón. que hay algunas que son reconocidas y que tienen una buena reputación, entonces realmente es un fraude. No, definitivamente. Y de hecho yo creo que es el problema, el que tú mencionabas. O sea, yo te vendo y también soy custodio. O sea, vamos a suponer, yo deposito en la plataforma, yo deposito 100 pesos porque quiero comprar X criptomoneda. Yo se supone que compro la X cripto, pero se supone que ese dinero él lo tiene que tener. ¿Dónde reposa ese dinero? Entonces, yo lo puedo desaparecer completamente ese dinero, porque no hay ningún tipo de regulación que me diga a mí, no, bueno, eso tú tienes que pagárselo a eso tú tienes que mantenerlo en X cuenta, con estos fondos, a tu nombre. ¿Tú entiendes? Eso, Sí. Eso es lo que entiendo que está llevando este tema. O tiene que tener un monto reservado. O sea, Pero el Sí, problema bueno. es que todo el punto de, digamos que las criptomonedas y especialmente el Bitcoin Claro, es ser es descentralizado. eso, es ser no descentralizado. estar bajo la custodia de un Sebaldón, de un SEC o de un banco central. sí, porque, Entonces se puede regular por hasta un punto. Eso es que la regulación en principio mataría lo que es el propósito, objetivo o el sí. propósito de lo que será la criptomoneda. Yo entiendo que los reguladores ahí deberían de ser, no sé, hay que manejarlo con pinza. Se la están poniendo difícil. Por ejemplo, en Estados Unidos había 3, que Coinbase, Binance y Crypto.com. Y Crypto.com ya está dejando de operar en Estados Unidos por completo. O sea que de alguna manera se está regulando. Sí. Pero una de las preguntas que yo siempre me he tenido, ese tema de descentralizado, ¿es sinónimo de no regulación? O sea, no supervisión. No necesariamente, pero lo hace más difícil. Porque cuando lo primero es que está anonimizado, ¿verdad? Ok. Porque no dice tu nombre ni nada. No. Hay una manera de tú rastrearlo por el tema de los hash y de los códigos que son una línea de números que saben quién es el dueño, porque todo queda, eso es lo bueno de la cadena de bloques, es que tienen memoria. Y todas las operaciones que se hacen quedan registradas. Ahora no dice tu nombre, no dice Jorge Domínguez, Un código Michelin, dice. hay un código. Y el que tiene los hash, en algunos casos puede saber qué fue lo que se hizo con el dinero. En otros casos, donde es una cuenta colectiva, como tipo Omnibus, donde es un custodio que tiene las operaciones de mucha gente, o sea, los criptos de mucha gente, es más difícil, porque ahí tú no puedes ver quién es el beneficiario final, como dicen los abogados. Entonces, eso lo hace un poco más difícil, pero no imposible. De hecho, hay empresas en Estados Unidos y que están asociadas con las grandes empresas de medio de pago, subsidiarias de esas grandes empresas de medio de pago, no voy a mencionar los nombres, porque tú sabes cuáles son, que están vinculadas en el mundo de la tarjeta de crédito y de otros medios de pago,
que dan esa tecnología de tracing, es lo que le llaman, ¿verdad? De poder ver la cadena de pago, de rastreo de unas operaciones. O sea, no es imposible. Y el FBI lo utiliza y la mayoría de las agencias castrense, ¿no? De investigación y ese tipo de cosas lo utilizan, lo pueden utilizar para ver las operaciones. Ahora, sí lo hace más difícil de supervisar en el tema de que tú necesitas una supervisión de alguien que tenga criterio y que pueda verificar que lo que están diciendo que están haciendo, lo están haciendo, y que lo que te están diciendo que están comprando para el beneficio de quién lo están haciendo. Claro. Cuando es un sistema de bonos que son de oferta pública, por ejemplo, que es lo que está regulado, lo que está supervisado en la mayoría de los países, tú tienes un registro y tú tienes un emisor que es el que emitió ese valor. Y tú tienes cada papel de eso, que ya no son papeles, son cuentas, anotaciones en cuenta, tiene una cédula que se llama ISIN y tiene un registro específico. Entonces tú puedes verificarlo, cualquier gente puede verificarlo. Como tú puedes verificar el dinero que tú tienes en tu cuenta bancaria. Aunque tú no lo veas, tú vas a una cuenta y tú dices, bueno, mira, si el banco reconoce que me debe 200 pesos que yo tengo depositado ahí. Pero en este tipo de cosas, donde tú confías en intermediarios, porque la mayoría de la gente lo hace así, no lo hace directamente. Y yo creo que Mark habló, por ejemplo, de alguna de esas plataformas que también son grandes brokers y la gente lo hace a través de esa plataforma y de alguna manera confía en la plataforma. Pero no es que alguien ha ido a verificar eso, tú sabes. Entonces, cuando tú vas a verificarlo, te puedes enterar de que quizá, por ejemplo, sí, mira, le acreditaron 200 Bitcoin a Mark, pero no lo compraron, como tú dices. Sí, Exactamente. pero Y ahora el Bitcoin subió de precio. Y Mark pagó 100 pesos, pero ahora el Bitcoin vale 150. Ahí ellos están perdiendo dinero porque ellos van a tener que... Si Mark reclama su Bitcoin, ellos tienen una posición abierta y no la tienen cubierta. Entonces, ese es el tipo de riesgo que tú tienes que asegurarte de que tú estás verificando que se está haciendo y que es extremadamente riesgoso. Pero, por ejemplo, tú hablabas al principio del tema de que, bueno, que en un inicio los bitcoins eran utilizados para negocios no lícitos, todo eso. Pero, En un caso específico. Sí. Porque no era siempre. O sea, no. O sea, el caso que de- se dio esa fama, por así decirlo. Se le dio esa mala reputación Exacto. porque en esa... En ese caso específico pasó eso y eso Exactamente. fue boom, noticia y tuvo muchos medios. Pero, por ejemplo, en el caso de El Salvador, o sea, se me genera una duda. El caso de El Salvador, que ahora es una moneda de curso legal. Por ejemplo, el banco, no sé cómo funciona. O sea, no sé si tú lo sabes o si alguno de ustedes lo sabe. Se me ocurre. Los bancos ofrecen entonces ese servicio de conversión. conversión Sí. o de tú poder tener una cuenta en el banco X de El Salvador de Bitcoin. O sea, tú puedes tener una moneda. Pero entonces ahí viene un tema también de los bancos. Probablemente, estoy casi seguro que en El Salvador existe un tema de lavado de activos. Tú tienes que cumplir un montón de dónde viene ese dinero, de dónde viene ese Bitcoin. Y todo ese blockchain probablemente hay que desnudarlo, probablemente. Sí, es así. O sea, no sé si... Ellos tienen el gobierno de El Salvador, si no me equivoco, creo que tiene su propia aplicación, que es como un wallet o una cartera. Ajá, la de Chiva, Bitcoin. sí, se llama Chiva. Chiva, exactamente. Que a través de ahí es que se le cambian los Bitcoin, etcétera, etcétera. O sea, ellos entiendo yo que ahí, ellos como broker, pero quien está atrás del broker es el gobierno. Claro, pero, Entiendo. pero esa función de que nosotros tenemos de Estado supervisor, entonces con el tema del blockchain quizás se pierde porque el blockchain es anónimo, tú no sabes dónde viene ese dinero, no es rastreable. Sí, hay manera de hacer la debida diligencia con blockchain. Incluso Ok. hay firmas que lo hacen ese servicio y lo permiten hacer. Okay. Porque, como comentamos, aunque esté anonimizado, tú puedes hacerlo. Ok. Cuando es sobre cadena de bloque. Hay manera de hacerlo. En el caso de El Salvador, ellos lo adoptaron como en el curso legal. Ustedes saben que ellos no tienen una moneda propia. Ellos estaban totalmente dolarizados. Y lo que hicieron fue una apuesta donde se apostó a una parte de la reserva, que yo sé que es un tema que vamos a utilizar, del país, se fueron a Bitcoin. A Bitcoin, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Eso le da problema al precio de la reserva. Porque ustedes saben que una de las características del Bitcoin, con estos cripto inviernos y la burbuja que ha vivido, la burbuja los economistas lo definen como por lo menos 100% de aumento, seguido por 50% de disminución. Ustedes saben que si algo aumenta 100%,
y baja a 50%, tú comienzas donde tú terminas donde comenzaste. Entonces, ellos lo que hicieron fue esa apuesta. Entonces, imagínense la volatilidad que eso generó. Porque uno de los problemas del Bitcoin, como dinero, ¿se acuerdan de las 3 características que hablamos? Es que guarde el valor. Y el Bitcoin no es bueno guardando el valor. puede guardar el valor. Por la volatilidad. Entonces, si tú, imagínate que tú vas a comprar una pizza y tú sabes que la pizza vale 100 pesos. Cuando tú llegas a la pizzería, si la pizza ya no vale 100 pesos, el dinero no sirve de mucho. No te brindó estabilidad. No te brindó la estabilidad. Si quieres ver el episodio completo, cliquea aquí arriba. Si te gustó el video, cliquea aquí abajo. Hasta la próxima.